Gracias a todos por estar presentes. Vamos a comenzar, así no los hacemos esperar. Fundamentalmente la idea era, en esta recorrida que hemos iniciado hoy a la mañana en Villa Hidalgo, recorriendo un comedor, paseando ahora por la Chatonal Belgrano, después en un parque industrial, iremos también a la Plaza Ricardo Alfonsín. En esta recorrida poder también tener un tiempo para tener contacto con medios locales que puedan dialogar y preguntarle a nuestro candidato a diputado nacional, Ricardo Alfonsín, sobre las temáticas que seguramente tengan impacto en lo local y muchas cosas que por supuesto exceden lo local y que son de interés, pero para nosotros es una satisfacción poder estar desarrollando esta campaña, apuntalando el Frente Progresista en la provincia de Buenos Aires, que como decimos y sabemos es muy importante en este nuevo mapa electoral en la República Argentina, reconocer y saber que hay una sola fuerza política que puede convertirse como una alternativa a la oposición nacional al kirchnerismo en la República Argentina. No existe ninguna fuerza ni ningún partido político que hoy pueda estar en condiciones del 28 de octubre estar compitiendo y ganarle al kirchnerismo en las próximas elecciones. Y nosotros sabemos, como lo he dicho en otras oportunidades, en este mismo lugar, que esos votos que nos falta tienen que salir de la provincia de Buenos Aires y que ese trabajo casa por casa, ese trabajo cuerpo a cuerpo que venimos realizando, debemos fortalecerlo en estos últimos 12 días que nos quedan de acá al día de la elección, fundamentalmente porque vemos que hay una expectativa, vemos que hay más de un 74% de la población, 75% que quiere una opción y no caer en la trampa de estas tres opciones que hay en la provincia de Buenos Aires del peronismo, donde uno termina quedando atrapado, pero que en definitiva la única opción y alternativa nacional es el Frente Progresista. Y en San Martín no somos ajenos a eso, hemos hecho una campaña por la positiva, con propuestas, marcando y denunciando lo que creemos que es incorrecto, pero fundamentalmente tratando de torcer esta discusión que se ha dado, donde parece que lo más importante es quién va a ser el candidato presidencial en el 2015 y no los problemas de la gente. Nuestros problemas, los que hemos puesto de manifiesto en nuestra campaña, son cómo luchamos contra la inseguridad, cómo logramos que no haya impuestazos hasta 3 en un año en San Martín, que no ha pasado en ningún lugar en la República Argentina, cómo marcamos que la ciudad esté más limpia, que las obras que se han iniciado no sea una disputa del peronismo si tenemos la Ruta 8, si se hace el Hospital Thompson, si se hace el puente José León Suárez, y que hoy son obras gestionadas por la administración anterior y que han quedado todas paralizadas. El que recorre San Martín lo conoce y la verdad que es lamentable que las obras que le importan al vecino, que impactan en la vida cotidiana de nuestros ciudadanos, estén paralizadas porque la discusión hoy de los políticos es ver quién va a ser el candidato al 2015 y quién es la continuidad de este modelo. Con lo cual, tenemos que el Frente Progresista es una alternativa seria, es una alternativa responsable y que ha logrado constituirse a lo largo de lo ancho de todo el país. Con lo cual hoy tener unos máximos referentes a nivel nacional y de los partidos que integran el Frente Progresista, como es la Unión Cívica Radical, nos da la satisfacción de poder estar con Ricardo Alfonsín, con Jorge D'Antoni, también candidato a senador, y que pueda dialogar con todos los medios locales. Así que muchas gracias por acompañarnos, por estar presentes en estos días tan agitados de campaña y de tantas presiones, pero que en definitiva hoy nos pueden estar acompañando. Así que muchas gracias por estar, y sin más palabras, lo dejamos abierto a esto, que más que una conferencia de prensa, nosotros decíamos es una charla con periodistas, una charla con amigos, que podamos sacarlo en concreto para después sí, o sea, poder haber estado en la parte de Villa Hidalgo, poder continuar en un parque industrial en la localidad de San Andrés. Porque la calle donde está uno dice en Villa Maipú, yo decía Sáenz Peña, es la calle que divide San Andrés de Villa Maipú, y el parque industrial está del lado de San Andrés. Pero bueno, solamente es una calle que divide, así que bueno, dejarlo en manos y palabras de Ricardo, que nos está acompañando en el día de hoy. Yo me pongo a disposición, si no les parece mal, de las preguntas que ustedes quieran hacer. Si no les parece mal a los hombres y mujeres de la prensa. Si me permiten, puedo hacer una pregunta. Te cedo el lugar si querés. Muy amable. No les obliga a estar en el lugar. Ha sido caballero en el día de hoy. Pido un fuerte aplauso para Gala.
Efectivamente, a nivel nacional estamos segundos. Y creo que esa es una razón más, como decía Daniel, para que nos acompañen en la provincia de Buenos Aires, porque si logramos mejorar los resultados un poco de la última elección, de la primera vuelta, digamos, podemos ganarle al oficialismo a nivel nacional. Y es cierto que en esta elección había una cantidad muy importante de ciudadanos para los cuales la principal preocupación era ganarle al oficialismo, aunque tuvieran que votar a alguien al que en otras circunstancias no hubieran votado. Bueno, me imagino que esos votantes, los que tenían como principal preocupación ganarle al oficialismo, en este caso nos van a votar a nosotros para poderle ganar además en el orden nacional, porque estamos a muy pocos puntos. El Frente Progresista, que en la provincia de Buenos Aires encabeza a Margarita Stolbizer y que acá lo lleva a Daniel como candidato a concejal y a Jorge de Antonio como candidato a senador y a Alcuaz, está en el orden nacional a muy pocos puntos, a muy pocos votos. Si mejoramos en la provincia ganaremos y nos perfilaremos como una fuerza importante para el año 2015. Muchísimas gracias. No hago la repregunta porque no quiero exceder. Gracias, querida. Muy amable. No, cuánto amor hay de acá. Es un honor para mí como radical tenerlo acá en esta mesa, tenerlo en San Martín. Yo fui el último diputado suplente nacional, mandato cumplido. Fui uno de los últimos hombres del maestro Pugliese que acompañó a Raúl Alfonsín en su momento con todo. Y me honra como radical tenerlo acá. Siempre me he identificado, jamás he dejado de ser radical ni he dejado de manifestarlo. Soy periodista, acá estoy como periodista, pero como radical le doy la bienvenida y le aseguro que todos los radicales que yo conozco y los que no conozco voy a tratar de que sí voten al partido que ustedes en estos momentos están representando. Tanto a Daniel como a usted, como al amigo de Antoni, que hace muchísimos años que tenemos amistad con él. La primera pregunta: hay algo que me preocupa y que debe preocuparle a los diputados. Discúlpeme que sea un poquito extenso. El peronismo con Perón trajo toda la gente del interior, la dejó acá en Buenos Aires, la hacinó en las villas sin estructura. Este gobierno, el kirchnerismo, está trayendo a toda la gente de Paraguay, de Bolivia, de todos lados, a esta Argentina a tomar casas, a estar sin estructura, a vivir donde no tienen agua, a apoderarse de lugares como si fueran propios del país de ellos, mientras que nosotros, si vamos a esos países, tenemos que rendir hasta examen para que nos tomen. ¿Qué se va a poder hacer desde la Cámara de Diputados para revertir esta desgracia que nos impuso este gobierno? Mire, yo creo que nosotros tenemos que hacer cumplir las leyes de migración que existen como las hacen cumplir en otro país, pero me parece que tenemos que tener una disposición a ser solidarios con nuestros hermanos latinoamericanos. Ahora, no podremos dar respuesta a los hermanos latinoamericanos si nosotros no promovemos la economía, si no generamos empleo, si no generamos mejor educación, si no tenemos mejor sistema de salud. Pero no solamente no generaremos respuestas a nuestros hermanos americanos, sino a nuestros hermanos argentinos. De manera que yo estoy preocupado por resolver los problemas que tienen que ver con la economía, pero transformar el crecimiento en desarrollo, mayor justicia social, en más equidad. Estas son las cosas sobre las que debemos discutir. En realidad, mientras tengamos un país muy pobre, bueno, pueden plantearse este tipo de cuestiones como las que usted plantea, pero ¿por qué no pensamos en un país más grande, más rico, más desarrollado, con un interior desarrollado? Ustedes no saben lo que es el interior. No sé, si usted seguramente como periodista sí, pero en el interior se vive muy mal, como en el siglo XIX. El gobierno ha tenido una actitud, digamos, imperialista con las provincias del interior. Las ha sometido a la provincia del interior. Cree que las provincias del interior no son sino fuentes de recursos para financiar al Tesoro Nacional y para que el Tesoro Nacional actúe como Papá Noel distribuyendo recursos y obras públicas con recursos que son de la provincia en realidad. Pero yo quería decirles, si no me preguntan algo sobre lo local, es decir, que venimos caminando con Daniel. En primer lugar, quiero decir esto. Nosotros no venimos, ojalá pudiéramos hacerlo, acompañar a los candidatos locales, a ayudarlos, ojalá lo pudiéramos hacer. En realidad, le venimos a decir a los candidatos locales, a Daniel, a Jorge, que ellos hagan esfuerzos también a partir de las posibilidades que les brindan el prestigio del que gozan,
los afectos que recogen, el conocimiento y reconocimiento que tienen en el distrito, que hagan un esfuerzo por contribuir también a las categorías provinciales y nacionales, a la categoría legisladores provinciales y legisladores nacionales. Y les digo, venía caminando con Daniel por la avenida Belgrano, que está tan linda, la peatonal, que tiene esos álamos insignes, creo que se llama, que la embellecen muchísimo y que son árboles que no dañan las baldosas o las veredas, porque la raíz es vertical también, y que fueron plantadas y transformadas en peatonal esta avenida, ¿no? Así que, bueno, y decía que veía cómo recogían Daniel el afecto, el cariño de todos los vecinos que pasaban por allí, de todos los comerciantes que salían. Así que después de ver eso más, le digo a ellos que traten de ayudarnos también a nivel nacional, porque es muy importante resolver la cuestión local, llevar equilibrio, sensatez al Consejo Deliberante, pero también hay que llevar equilibrio, sensatez a la legislatura y al Congreso Nacional. Una pregunta referida a algo puntual que bueno, ustedes van a interesar ahora, sí. El Congreso, el ANSES. ¿Qué tiene pensado el Frente Progresista Cívico y Social con respecto a ese organismo en cuanto a cómo maneja discrecionalmente los fondos y para qué destina el dinero y los recursos de los jubilados? Bueno, sí. A ver, si logramos el número vamos a poder aprobar las leyes que hemos formulado durante estos años para que los recursos del ANSES que no se destinan a los jubilados ni requieran aprobación del Congreso. Usted sabe que el ANSES actúa sin hacer ninguna consulta ni pedir la opinión o aprobación del Congreso de recursos que son públicos, que son recursos de todos los argentinos. Por otro lado, le diría que vamos a insistir con las leyes y espero que todos los partidos de la oposición se pronuncien, que afirman que hay que reconocerles el 82% móvil a la mínima de los jubilados y que hay que obligar al Estado a que le pague a los jubilados lo que la justicia ha dicho que hay que pagarle, es decir, a los que se encuentran en la condición o la situación del señor Badaro, sin necesidad de que vayan a juicio. Me gustaría que los partidos de la oposición se expresaran sobre estas cuestiones. Y además yo propongo la creación de una comisión bicameral que esté integrada además por personalidades del ámbito académico, de organismos especializados, por hombres del mundo del trabajo y de la producción, que se ponga a pensar en una nueva normativa para la seguridad social, para darle fortaleza y sustentabilidad al sistema. Creo que debemos empezar a trabajar en eso lo antes posible para no encontrarnos en una situación difícil sin haber previsto las soluciones, ¿no? En el sentido del haber 14. Bueno, a ver, el haber 14, hay varios proyectos sobre eso, les aclaro. Lo que pasa es que muchos proyectos ahora que formulan algunos partidos de la oposición aparecen como una gran novedad o como muy originales, pero en realidad ya existían varios de distintos bloques, proyectos en el mismo sentido, pero lo que queremos es que se pronuncie todos los partidos de la oposición, también los del oficialismo, a favor si están a favor o en contra, si van a acompañar nuestra ley sobre el 82% móvil y si van a acompañar nuestra ley estableciendo la obligación del Estado de hacerse cargo de los haberes mal liquidados. Queremos saber, porque no se puede con una propuesta de esa naturaleza eludir las cuestiones que nosotros venimos planteando. Que se pronuncien sobre esas cuestiones que son mucho más importantes. Inherente al mismo tema, bueno, una variante. Hace poquito dijo Sergio Massa que tiene un proyecto para que a los jubilados les den un plus si es que los diputados siempre lo votan. Bueno, perdón, es lo que me decía el haber 14, era eso, sí, perdón. Pero bueno, desde el oficialismo lo que dicen es que el 82% móvil no se puede financiar. Bueno, sí se puede financiar. Lo que ocurre es, miren, yo les aseguro, nosotros no somos irresponsables, demagogos. Lo mismo nos decían cuando pedíamos que se modificara el mínimo no imponible, que éramos irresponsables, que éramos demagogos, que no se podía desfinanciar al Estado. Exactamente lo mismo nos decían. Finalmente vieron ustedes que se podía, porque el propio gobierno nacional terminó modificando el mínimo no imponible, de manera que se podía. Ahora también se puede pagar el 82% a la mínima, pagarle, que la mínima sea
una suma equivalente al 82% del salario de un trabajador activo. ¿Hay recursos? Claro, para eso hay que destinar los recursos de los jubilados a los jubilados, no a prestarle plata al gobierno nacional o a hacer obras que pueden ser importantes, pero que deberían financiarse con otra fuente. Daniel, si me permitiste, voy a hacer una pregunta, ¿me permite? Pero cómo no, jefe. Alfonsín. Daniel, vos has estado de chiquito con el padre, con Raúl Alfonsín. No cabe duda que fue un ídolo para todos nosotros. ¿Qué sentís de estar acompañando al hijo del padre que fue uno de los radicales que levantó en su momento el radicalismo de las cenizas? No, la verdad que es una satisfacción, y eso es lo que decíamos en la recorrida, y el reconocimiento de la gente, de haber vivido un proceso donde en la Argentina para la clase política es muy difícil que después de haber pasado por la administración, por cargos de importancia, se lo reconozca, que los máximos valores sean la moral, la honestidad, el respeto a las instituciones. Y es difícil encontrar políticos cuando uno mira hacia atrás en la historia de la Argentina. Y creo que Raúl Alfonsín, a lo largo de su carrera, a medida que van pasando los años, es el gran reconocimiento y que me parece que deberían ser las características centrales que debe tener una persona que está en política, y es lo que no sucede en la Argentina y en muchos países latinoamericanos. Con lo cual creo que es una satisfacción y ver una persona de bien, de ganas de que el país esté mejor, de un respeto no solamente a las instituciones en los que se conoce, sino los temas que afectan a la gente, en los problemas cotidianos. Nosotros decimos que a veces vemos que la discusión entre los políticos va por un camino totalmente distinto que los problemas que tiene la gente. Creo que ahí es donde encontramos un gran punto de encuentro de cómo hacemos para poner en la agenda los problemas que hoy le preocupan a la gente. Y decíamos, vemos que alguien va acomodando ese discurso a lo largo del tiempo. Ahora critican al INDEC, pero fueron jefe de gabinete cuando se intervino el INDEC. Entonces esas contradicciones que se van dando de manera paulatina a lo largo de esta campaña electoral no dejan de llamarnos la atención. Los nombres que le ponen a los frentes. Y acá los que estamos en San Martín conocemos muy bien quiénes son los personajes y que de renovadores no tienen absolutamente nada. Es todo lo contrario. Entonces digo, si hablamos de renovación, diríamos lo peor de lo anterior al kirchnerismo, si se quiere. Porque miremos quiénes son los actores de la política de San Martín, que a partir de ahora se llaman renovadores, son el futuro, en la renovación de la política, la nueva política, y empezamos a ver al ex intendente destituido Pablo Landolfi, Graciela Camaño, Luis Barrio Nuevo, y que alguien me pueda explicar en una mesa en San Martín, los antiguos secretarios de gobierno de la municipalidad, que recuerda que gastaban la plata que era la policía para la seguridad en comprar bananas, que salían todas las tapas de los diarios, la policía bananera de la provincia de Buenos Aires, por el secretario de gobierno de San Martín, que en vez de comprar patrulleros, comprar chalecos antibala, comprar cuestiones que tengan que ver para las comisarías, para mejor servicio, o lo que sea necesario inherente a la fuerza de seguridad, compraban cientos de miles de cajones y kilos de banana. Digo, esas personas son los que ahora están disfrazados como renovadores de la nueva política. Creo que nos debe llamar la reflexión a la sociedad y ver quiénes están en estas boletas que parecen grandes colectivos donde se va poniendo gente en esos lugares que nos quieren representar, y que podamos dar una discusión, que podamos dar un debate y que podamos discutir sobre las políticas y el futuro de lo que queremos para San Martín, para la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional, que lamentablemente no ha sucedido. Hace pocos días, cuando era el debate en la universidad, minutos antes fue suspendido. ¿Por qué? Porque no se quería debatir. Cualquier debate que se quiera hacer en San Martín, o siquiera debate, que podamos discutir determinadas cuestiones y que tengan que ver, si quieren, no con un debate público, en el Consejo Deliberante. Vamos al caso de San Martín. En el Consejo Deliberante no se puede discutir porque desde el 10 de julio, por orden del intendente Catopodi, no se ha presentado ningún concejal a ninguna comisión ni a ninguna sesión. Nosotros decimos, el juego de la democracia permite que uno tome la decisión si quiere dar quórum o no dar quórum, pero la discusión defiende las políticas públicas que lleva adelante el oficialismo, en este caso de San Martín, y a la hora de votar, si no le es favorable no, se puede retirar y dejar sin quórum. Lo que no puede hacer es ausentarse, no ir a las comisiones, no defender un solo proyecto del oficialismo, no dar respuesta a los pedidos de informe, no saber por qué las escuelas están tomadas y los fondos educativos, en vez de estar en las escuelas, están en un plazo fijo acá a 20 metros en el Banco Provincia.
¿Por qué las cámaras de seguridad no funcionan? ¿Por qué se compran patrulleros? Si ustedes como periodistas vayan al tercer subsuelo de la playa municipal y van a ver que están todos los patrulleros estacionados con tierra encima porque no circulan, porque compran patrulleros pero no hay policías. ¿Por qué la escuela de policía que estaba anunciada para ser inaugurada a principios de este año es un baldío en el Tiro Federal, donde ni siquiera cortaron el pasto? No que no pusieron un ladrillo, no cortaron el pasto todavía para empezar la obra. Y estas son las cosas que deberíamos discutir y no quién va a ser el candidato a presidente en el 2015, porque en definitiva lo que nos preguntan los vecinos cuando vamos a comprar un lugar, nos piden trabajo, nos piden por qué están inseguros, por qué las cámaras no funcionan, por qué las escuelas están tomadas, por qué las escuelas están en malas condiciones. Entonces esto es lo que nos gustaría poder debatir, no en una campaña electoral solamente, que bienvenido sea, también en el Consejo Deliberante, para eso nos vota el vecino. Y lamentablemente en San Martín eso no sucede. Hay una que preguntar a ¿Qué interfiere en la campaña el correctivo de Cabandier? Él necesita un correctivo, pero no, en Capital creo que lo ha perjudicado. En la provincia no creo que influya. No es el único hecho en ese sentido, ni el más importante, ni el más grave. El abuso de poder es grave, pero el uso de poder... el mal uso del poder, aunque no sea abuso, también es muy grave. Y sin embargo, esas cosas no se destacan. Por ejemplo, gastar como gasta la provincia, o el Estado Nacional, o la capital federal, miles de millones de pesos en propaganda. Y eso no será abuso, pero es un uso incorrecto del poder. A mí me daría vergüenza, sinceramente. A la gente tal vez no le dé importancia. A mí me daría vergüenza gastar la plata que gastan en propaganda, no en comunicar, en propaganda, ¿no? Pero bueno, no creo que influya en la provincia eso. Yendo al tema de seguridad, los intendentes ubicados en el Frente Renovador están impulsando, tratando de impulsar lo que se llama las policías municipales. Sí, otra cosa que era anterior. Pero bueno, vamos a lo que es la propuesta. Sí, la propuesta progresista. Sí. No, nosotros decimos que hay ciertas cuestiones importantes, sensibles, respecto de las cuales hay que reflexionar mucho, que no deberían ser planteadas en campañas, en tiempos de elecciones, porque se puede contaminar con actitudes electoralistas, debates que deben ser muy serios. Pero, digamos, nosotros reclamamos, sí, mayor injerencia para los intendentes, desde luego, que la tengan, mayor posibilidad de actuar sobre la fuerza, mayores potestades disciplinarias, sancionatorias, que la provincia les haga más caso a los intendentes, cuando los intendentes califican de alguna manera a los funcionarios de la policía que están actuando mal, que les den más patrulleros, que les den más recursos a los intendentes para que puedan tener policía, para que no ocurra lo que ocurre acá, que tienen los patrulleros parados porque no hay policía. En fin, todo eso nos parece bien, pero tenemos que advertir que hay un tema que es de fondo, que no se encara. Es el que tiene que ver con las tres instituciones que fundamentalmente tienen por objeto garantizarnos seguridad: la policía, la justicia y el sistema carcelario. Así como están organizadas por su obsolescencia, por su anacronismo, por la falta de recursos, así como están organizadas y así como están funcionando, yo quiero decirle a la sociedad que no pueden actuar con la eficiencia con la que nosotros necesitamos que actúen. Sin embargo, nadie aborda este problema, que no sería tan difícil. ¿Pero cuál sería la solución entonces para poder acercarse a Bueno, varias, ninguna por sí sola resuelve el problema. Por supuesto, cámaras de seguridad, por supuesto, botones antipánicos, son más viejos que la ruda también esto. Yo hace 7, 8 años andaba por Dorrego, estaba lleno de cámaras de seguridad. A ver si creen que las cámaras de seguridad son un invento de hace 1 o 2 años, ¿no? Los botones antipánicos, por supuesto, mayor cantidad de patrulleros, todas estas cosas contribuyen, mejor iluminación, desmalezamiento, todo esto contribuye. Por supuesto, toda la cuestión social que hay que resolver para cerrar la canilla de la que vierte comportamientos asociales, ¿no? Pero digo, además tenemos que discutir la policía, si así como está organizada, así como está funcionando, puede ser eficiente o no. Y tenemos que discutir si el Poder Judicial, así como está funcionando, puede actuar con eficiencia, investigando las causas, detectando los culpables, sancionándolos, y si el sistema carcelario es el sistema más apto para recuperar socialmente a quienes ingresaron allí.
O si quieren, hagamos como el avestruz, metamos la cabeza debajo de la alfombra y digamos que este problema no existe. Yo les digo, así como están la institución policial, la institución judicial y la institución carcelaria, no pueden actuar con la eficiencia con la que nosotros necesitamos que actúen. Hay que darse una discusión para reformarla, que no es tan difícil, ni es tan complicado ponerse de acuerdo. Claro, requiere un poco más de presupuesto, ¿no es cierto? De ahí, bueno, dejen de gastar en publicidad y pónganla la plata donde tienen que ponerla, hombre. Claro, pero una pregunta para De Antoni, que es candidato a senador seccional, y es un hombre de San Martín. ¿Usted cree que en San Martín el electorado va a entrar en esta lógica de polarización o el Frente Progresista podría perforar esa lógica? No, seguro que sí. A ver, dos cuestiones. Primero, yo quiero poner en valor lo que significa para los radicales de General San Martín contar hoy con la presencia de Ricardo Alfonsín en la misma mesa con Daniel Iboscus, con Ricardo Iboscus, con tantos prestigiosos funcionarios de la gestión de Ricardo, recién cuando yo entraba me abrazaba con Gesualdo, con Lidia y otros tantos que tenían en mente otro San Martín, y creo que particularmente en las sensaciones todos vivíamos un San Martín mucho más amigable, por lo menos mucho más amigable, no sujeto a las tensiones a las que nos somete el municipio con cuestiones de carácter institucionales como la que señalaba Daniel y que tienen que ver con el Consejo Deliberante. Nos hemos encontrado y hemos confluido los radicales de San Martín en este frente en un común denominador, y voy a hacer uso a una frase que suele utilizar Ricardo usualmente, y que es el ser buena persona. Nosotros destacamos particularmente de la gente que integra el frente, este frente de honestidad y trabajo junto con nosotros, y particularmente en la persona de Daniel, en la persona de Ricardo, buenas personas. Y suele decir Ricardo que que siempre se debe ser buena persona, pero los que nos dedicamos a la actividad política, a la función pública, tenemos que hacer un esfuerzo mayor, porque afectamos con nuestras decisiones o con nuestras opiniones, formamos opiniones y afectamos al conjunto de la sociedad con esas decisiones. Y por supuesto que vamos a perforar lo que surgió de las pasos. Lo vemos normalmente cuando recorremos las casas o cuando nos instalamos con alguna mesa, el prestigio al que es producto de reconocimiento tanto Daniel como toda la gente que integran este frente. Y hay una cuestión. Son muchos los que van a ser sancionados con el voto popular por tomar decisiones contra natura a la que decidió el partido en su convención provincial. No somos nosotros los hombres y mujeres de la Unión Cívica Radical los que tenemos que dar explicación en ese sentido. Van a ser los radicales de la provincia de Buenos Aires y en particular los radicales de San Martín los que van a sancionar con su voto esos comportamientos. Ya lo van a ver. ¿Puedo decirles algo a propósito de la polarización? Yo creo que hasta ahora la preocupación principal de muchísimos electores, por lo menos de aquellos que no son oficialistas, era ganarle al oficialismo. El partido o frente que tuviera el poder de instalar la idea de que era el que más chance tenía de ganarle contaba con una ventaja extraordinaria. ¿Por qué se instaló la idea de que el Frente Renovador era el que más chance tenía de ganarle? Eso es una cuestión que vamos a responder en otra ocasión, pero que sería bueno, sobre la que sería bueno reflexionar. Pero eso ya ocurrió. Ya el oficialismo fue desplazado del primer lugar, ahora se lo puede desplazar también a nivel nacional. Y los únicos, aunque esto no se dice que podemos desplazarlo a nivel nacional, aunque esto no se dice, es el Frente Progresista. Estamos a una corta distancia del oficialismo a nivel nacional. Si mejoramos en la provincia podemos desplazarlo. Pero quiero decirles algo. Creo que ahora, en esta segunda vuelta, se van a empezar a tener en cuenta más las propuestas, las ideas, cosa que no ocurrió en la anterior, lo que cada una de las fuerzas representa, incluso los antecedentes de los candidatos de cada una de las fuerzas para poder juzgar sobre su credibilidad respecto de las posiciones que mantienen hoy. En este sentido, yo quería decirles, respecto de la credibilidad de los funcionarios, de los candidatos de hoy, que sería bueno que reflexionemos todos como ciudadanos acerca de lo que pasó en los últimos años y nos preguntemos, por ejemplo, ¿dónde estaban
todos los que hoy en la oposición dicen que hay que normalizar el INDEC. Todos hoy en la oposición dicen que hay que normalizar el INDEC, que es un escándalo engañar al INDEC. Pero ¿dónde estaban muchos de ellos cuando se intervenía el INDEC? Sino en la jefatura de gabinete. Ahora dicen muchos que hay que devolverle la plata a los intendentes para no someterlos a las dependencia política a la que la somete el gobierno nacional. Pero ¿dónde estaban cuando el gobierno nacional, desde el año 2003, se venía quedando con plata de los intendentes? Ahora dicen algunos que hay que lograr independencia del Poder Judicial. Pero ¿dónde estaban cuando votaban a favor las leyes que modificaban la integración del Consejo de la Magistratura en el año 2006 y las últimas? ¿Dónde estaban? Ahora dicen algunos, por ejemplo, que las políticas agropecuarias, tal vez a ustedes no les interese, pero sirve para poder juzgar la credibilidad de cada uno de los que hoy están en la oposición. Dicen que las políticas agropecuarias fueron un error muy grande. ¿Y dónde estaban? En el 2008, en el 2009, en el 2010. Nunca les escuchamos decir nada. De golpe se dieron cuenta que fueron un error. ¿O no son esas las razones por las que dejan el oficialismo? Si el oficialismo siguiera haciendo exactamente lo mismo, pero la sociedad no se hubiera distanciado, se hubieran ido del oficialismo. Yo creo, miren, que en realidad los que se fueron del oficialismo se fueron por dos razones, que no tienen nada que ver con el hecho de que discrepen de las decisiones que venía tomando el oficialismo, porque las acompañaron. Se fueron por dos razones. Una, porque entendieron que el oficialismo como vehículo electoral de cara al 2015 ya no era el más interesante. De manera que no era tan seguro continuar en el Frente Progresista, porque ya existían serios riesgos de que el Frente para la Victoria perdiera las elecciones del 2015, como consecuencia de la distancia que la sociedad ha tomado del oficialismo. Y la otra razón por la que se fueron es porque en el Frente para la Victoria existen un conjunto de dirigentes que influyen mucho sobre la presidenta y que estaban en condiciones de bloquear la proyección política de quienes hoy se pasaron a la oposición en beneficio de otros actores dentro del Frente para la Victoria, la Cámpora. Esas fueron las dos razones por las que se fueron. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque me parece que la credibilidad de los candidatos es una cosa que debemos considerar los ciudadanos. Y porque me parece que el gran enojo de la sociedad con el gobierno tiene que ver con ciertas medidas que tomaron y con ciertas cosas que hicieron, que enojaron mucho a un sector muy importante de la sociedad. Me llama la atención que esos que se enojaron tanto con esa medida, con algunas decisiones y con algunos actos del gobierno, que esos digo que se enojaron tanto, voten precisamente a los que acompañaron esas decisiones, a los que las defendieron y las argumentaron a favor. Bueno, yo creo que tenemos que reflexionar un poco sobre esto. No nos vaya a pasar lo que nos pasó con el kirchnerismo. El kirchnerismo nos quería hacer creer, y tuvo relativo éxito, que la vida política de todos los que hoy están en el Frente para la Victoria comenzó en el 2003, que ellos antes no habían hecho nada en política, que no tenían nada que ver con la década del 90, que no habían apoyado al menemismo, que no habían apoyado las privatizaciones y que no habían apoyado aquellas políticas de desmantelamiento del Estado. Ahora no vaya a ser que todos los que están en el Frente Renovador nos quieran hacer creer que no tuvieron nada que ver con el kirchnerismo. Pues tuvieron muchísimo que ver. Y esto no hago un juicio de valor, que el juicio de valor lo haga la sociedad, pero tuvieron muchísimo que ver. Y me parece que es necesario destacar estas cosas. Ya que no lo hacen los que deberían hacerlo, tenemos que hacerlo nosotros. A mí me gustaría hablar más de nuestra propuesta, pero los que deberían recordar estas cosas, los que deberían, por ejemplo, en un reportaje preguntarle, pero dígame, si usted era jefe de gabinete cuando intervinieron en el INDEC, ¿por qué no dijo nada entonces? O los que deberían decirle, usted que critica lo que está pasando con Aerolíneas, si usted fue el que fue al Congreso a defender la estatización de Aerolíneas, le entrega a la Cámpora. Ya que no le preguntan, lo preguntamos nosotros. Que usted decía, ayer el presidente de la Ciudad Rural decía que lo que está hablando con los máximos referentes de algunos partidos, de los partidos para entrar en elecciones para llevar al Congreso, es eliminar por completo las pretensiones en carne, el trigo,
leche, y ir eliminando paulatinamente las de la soja, que es el gran tema. ¿Usted está de acuerdo con eso? Fue una propuesta que está en el Parlamento, que no es de la sociedad rural, porque la verdad que no tendría impacto fiscal si no se exporta carne casi, si no se exporta trigo. Tenemos que importar trigo, no tendría impacto fiscal. ¿Ustedes saben por qué está tan caro el pan? Porque la harina vale muchísimo. ¿Y por qué vale la harina? Porque el trigo no se sembró. ¿Y de dónde sale la harina? Del trigo. Y se sembraron 7 millones menos de toneladas de trigo este año. En el país del trigo, 7 millones menos de toneladas. Vamos a tener que importar, si algunos dicen que ya estamos importando. ¿Por qué? Porque se le transfirieron recursos del productor a los molinos y a las grandes exportadoras. Y además se le dieron subsidios millonarios a los molinos y a las grandes exportadoras, en perjuicio del productor y del consumidor. La verdad que lo que hizo el gobierno de progre no tiene nada. Y no entiende lo que pasa con el campo, porque al campo lo considera fuente de recursos fiscales, nada más. Después no entiende nada. Entiende tan poco del campo como de la energía. No entiende nada de energía. Pocas veces... Claro, sí, porque son fuentes, para ellos el campo es fuente de recursos fiscales, nada más. No es fuente de empleo, de producción, de crecimiento, de desarrollo, de investigación, de ciencia, no. Es simplemente una fuente de recursos fiscales. Bueno, así que esas cosas hay que considerarlas, ¿sí? Y además hay que considerar la posibilidad de transformar la renta, las retenciones a la soja en impuesto anticipo de impuesto a las ganancias. Eso le permitiría cobrar más recursos a las provincias. Pues sea otra vivada del gobierno, otra vivadita del gobierno. Pero... Gracias, me están mirando y me permite hacer una pregunta. La última, me tengo que retirar, tengo que tomar servicio en otro trabajo. D'Antoni, la pregunta para vos, que sos el radical que representa a San Martín. Vos sabés cómo está acá el comité de distrito. Yo no veo ninguna pancarta acá en el comité de distrito de la Unión Cívica Radical, no veo apuntalamiento de la Unión Cívica Radical a la lista de Daniel, de Alfonsín. ¿Qué vas a poder hacer vos, dada la circunstancia que es de tu conocimiento acá en el pueblo, para que salgan los radicales a trabajar por la lista? Porque para eso está la lista, para que trabajen para la lista. Dos cuestiones. Pertenecer a un partido político, y en este caso particular como la Unión Cívica Radical, supone derechos, pero también obligaciones. Los radicales están cumpliendo con la obligación, que es hacer campaña para la lista que encabeza Daniel Iboscus acá en General San Martín. Los radicales, y muchos de ellos están acá, están trabajando para la lista de concejales que encabeza Daniel Iboscus aquí en General San Martín. Pero hay cuestiones que tienen que ver con la orgánica que la vamos a discutir después del 28. Con mucho gusto lo vamos a discutir después del 28. Pero todos ahora estamos centrando la atención en lo que nos compete y en lo que nos reclama el ciudadano, en este caso de acá de San Martín, que es trabajar para que esta lista que encabeza Daniel haga una gran elección, que estoy seguro que la va a hacer, y particularmente para recuperar de cara al 2015 lo que yo decía de recién, un San Martín mucho más amigable, y eso es posible únicamente recuperando la comuna. Ese es el gran objetivo que nos hemos propuesto muchos radicales, y por supuesto que vamos de cara a esa misión. Pero el radicalismo de San Martín, los radicales de General San Martín, están trabajando para esta lista, que la integramos en un frente. Perdón, le hago una operación. Nosotros, el radicalismo decidió formar parte de un frente, en el que hay varios partidos. Somos parte de un frente, el frente, con el nombre de Honestidad Trabajo en San Martín, tiene como candidato a concejal a Daniel Iboscus. El radicalismo responde a la lista que encabeza Daniel Iboscus. Claro, los demás podrán hacer lo que quieran, pero están desacatando la decisión del partido, y eso no es bueno. Desoír la decisión de un partido, eso no es un comportamiento para ser imitado. No es honorable. Daniel, estas últimas, bueno, las elecciones incluyeron un poco. Señores, buenos días, Gracias, querido. Las elecciones tuvieron algunos episodios medio violentos en algunos municipios. ¿Cómo está la situación acá en San Martín, ¿no? Con respecto a poder caminar el barrio y poder hacer la campaña lo mejor posible, lo posible? No, la verdad que nosotros tenemos un trabajo realizado en San Martín a lo largo de todos estos años que nos permiten recorrer el que ha seguido nuestra campaña a cada uno de los barrios, cada uno de los rincones de San Martín.
hablar con el vecino, nos hemos dedicado a hacer una campaña escuchando fundamentalmente y tratando de elaborar propuestas de cara al vecino, y la verdad que lo hemos hecho sin ningún tipo de inconveniente, y esa ha sido nuestra campaña, ¿no? Viendo, uno que analiza cómo han sido las campañas del resto de las fuerzas políticas en San Martín, algunos lo hacemos caminando, hablando con los vecinos, y otros lo hacen poniéndose detrás de un candidato de moda, poniéndose detrás de un candidato mediático o apoyado por los medios de comunicación o por las corporaciones mediáticas, y con poco contacto con la gente, ¿no? Creyendo que el estar con un candidato de moda alcanza para ganar una elección. Nosotros confiamos en la ciudadanía, en el votante de San Martín, conocemos y nos ha dado la experiencia las elecciones del 2011, lo que han sido las PASO y lo que ha sido la elección general, y estamos convencidos que debemos priorizar la política por sobre determinadas acciones que tal vez le hacen daño. La política que no contribuyen, y nuestra manera de hacer política es trabajando con el vecino, haciendo proyectos, cumpliendo las funciones que nos compete como concejal, porque si uno quiere que lo voten como concejal y es concejal, debe cumplir con su trabajo. Nosotros vemos que es algo tragicómico que hay candidatos a concejales del oficialismo que piden esta elección que sean votados y no van a trabajar desde el 10 de julio. No van a ninguna comisión, no van a ninguna sesión, no dan debate público, no van a reuniones con vecinos, no están caminando en la calle, y lo que hacen es hacer pura y exclusivamente publicidad, escondido detrás de un candidato de moda o un candidato de los medios. Y eso, en definitiva, en el mediano plazo, en el largo plazo e inclusive en el corto plazo, va a terminar dañando a la actividad política, y el perjudicado va a ser el vecino de San Martín, porque no se pueden discutir los problemas de los vecinos, y volvemos a lo mismo. Discutimos quién sale más veces en la televisión, discutimos quién es el candidato de moda, y para nosotros esa no es la preocupación. La preocupación es, el que recorre San Martín sabe que no es que San Martín antes estaba ni mejor ni peor, pero antes, Antonio decía la palabra amigable, yo digo, las cosas funcionaban. Uno le podía gustar que sea más rápido, más lento, las cosas funcionaban. Hoy, digamos, y para poner ejemplos que nos dicen los vecinos cuando vamos a estos lugares, se rompe una lama, algo básico, una luminaria, tienen que llamar y pueden pasar 8 meses, 9 meses y no se le arreglan. Antes, de manera automática, a las 72 horas te reparaban una lámpara. Las cosas, en lo que era la responsabilidad municipal, iban funcionando. El sistema de recolección de residuos, el sistema de barrido, el sistema de recolección de ramas, la poda, había una política planificada a lo largo del tiempo de cómo debía funcionar el Estado municipal. Hoy eso queda claro, que no solamente que no existe esa política, sino que las cuestiones y las decisiones políticas que se han llevado adelante, lo que han hecho es que el Estado municipal tienda a perder el funcionamiento. Vamos a casos concretos, cuando hablamos de inseguridad. Cámaras, patrulleros, estamos todos de acuerdo, policías municipales, atribuciones a los intendentes. Ahora, si no entendemos que el verdadero problema de la inseguridad lo combatimos dando trabajo y educación, vamos a llegar a dentro de 2 años donde hay que tener una cámara por esquina, un policía por domicilio. ¿Y qué pasa en San Martín? Los fondos educativos en el banco. Escuela Estados Unidos, Media 6 de Billinghurst, tomadas por los alumnos con las obras paradas, atacando la educación. Villa Lynch, ciudad emblemática, al 10 de diciembre del 2011, 800 industrias, 54.000 puestos de trabajo, dejó de ser zona industrial para ser zona residencial y parecerse a Devoto. Hoy ya tenemos 500 industrias, 300 menos de 40.000 puestos de trabajo, más gente en la calle, por una decisión unilateral del oficialismo por tener mayoría automática en el Consejo Deliberante y decir de un día para el otro que Villalín debía ser zona residencial, cuando ha sido considerada como la Manchester argentina por la producción industrial, por el empleo generado. Éramos importadores de mano de obra. Ir a las 6 de la tarde a Avenida San Martín a tomar un colectivo era ver las filas de la gente que salía de trabajar. Y hoy esa realidad ha cambiado, hoy vemos galpones vacíos. Hoy vemos lugares donde ya no se puede más habilitar una industria, donde ya no se puede habilitar más un emprendimiento productivo, donde eso que va quedando, alguien que se creyó que conocía de desarrollo urbanístico, que yo iba a hacer grandes torres, grandes edificios entre medio de la zona industrial. Y hoy hacen una zona fantasma. Yo le pido a cualquiera que pase por Villa Lynch a la tarde y va a ver que pasó a ser un pueblo fantasma pegado a la capital federal. Entonces nosotros decimos, apostemos en una elección de discutir cómo generamos más trabajo,
cómo están mejores las escuelas, cómo el dinero, que por primera vez, pero antes de los fondos educativos no, por primera vez el fondo educativo viene a los municipios a partir del año 2012. Recuerden ustedes en el 2011 esas peleas que había entre la presidenta y el gobernador, donde para que el gobernador no maneje más la plata de las escuelas, dijo, démosela directamente a los intendentes, dijo el gobierno nacional. Por eso hay dinero en los municipios educativos. A partir de esta decisión del Estado Nacional en el año final del 2011 para ejecutar el presupuesto 2012. Entonces, estas son las discusiones que queremos dar, estos son los problemas que tiene que San Martín, y que bueno, vemos que escondido detrás de determinados candidatos no quieren dar la discusión, porque saben que, yo diría que, no que es difícil defenderlo, es imposible defender los proyectos que está llevando adelante el oficialismo de San Martín. ¿Qué pasó con la EPSAL? Es otra muestra. Si uno agrede con sus políticas al ámbito industrial, si cada vez vemos que hay un goteo negativo de que las industrias se van de San Martín, que los emprendimientos productivos se retiran de San Martín, donde el otro día leí una entrevista a uno de los intendentes, yo diría, y lo voy a mencionar porque no es que sea de nuestro frente, uno de los intendentes del distrito más populoso, no de la provincia de Buenos Aires, y el segundo del país, porque Córdoba es el primero, el intendente de La Matanza, vaya a uno de los principales diarios, donde dice que a partir del año 2012 la capital nacional de la industria pasó a ser La Matanza. Pero no solamente que dice eso, sino que dice que ha dejado de ser el partido de San Martín, porque La Matanza lo ha superado en cantidad de industrias por metro cuadrado a partir del año 2012. Esto tiene que ver con una política consensuada de destrucción de la industria en San Martín. Ahora ustedes me dicen, uno dice, no, queremos que en San Martín no haya más trabajo, y las autoridades de San Martín dicen, queremos que no haya trabajo en San Martín. No, yo creo que son ineficientes, incompetentes y tienen un desconocimiento total de cómo desarrollar políticas productivas para la atracción de inversiones y no la expulsión de inversiones. Y esas son las consecuencias que estamos viendo en la actualidad. Y que vamos a sufrir en materia de inseguridad, en materia de empleo, en materia de educación. Y que esto es lo que a nosotros nos preocupa. Cuando hablamos de, y este es el tema tal vez central, cuando hablamos de inseguridad, y hoy le preguntaban por las policías municipales, creo que decir los 20 intendentes que del Frente Renovador y las policías municipales, yo creo que hay que reflexionar. Ustedes me preguntan también por las policías municipales, estoy totalmente de acuerdo. Y Ricardo Ibosco se ha presentado el primer proyecto ya para el año 2004 sobre policías municipales. Ahora sí, policías municipales son los proyectos, no diría los proyectos, son la aplicación, cuando les toca gobernar al intendente del Frente Renovador como el intendente Catopol, yo creo que debería preocuparnos. Porque es decir, anunció una escuela de policía, que era así inaugurada en diciembre del año pasado, y hoy es un terreno baldío. Es en el Tiro Federal, es patrulleros desocupados en este lugar. Cámaras de seguridad que dicen que se instalan y que no funcionan, pero peor que eso, digo, háganle una nota, pregúntenle a los chicos, a los jóvenes que están en los centros de monitoreo. Lo lógico es que una persona pueda mirar, se decía entre 6, se lleva a hacer hasta 8 cámaras por operador, 4 en cada pantalla, tienen 2 pantallas. Hoy los operadores de San Martín miran 18 cámaras por puesto de trabajo. 18 cámaras que son domos de 360 grados que están girando de manera permanente. Imagínense ustedes mirando 18 situaciones que va girando de manera permanente. Duran 10 minutos, tienen que pedir estrés laboral, se tienen que retirar del trabajo. Algo básico. En el centro de monitoreo, una cuestión central que se pedía a la hora de tomar personal era que no tuvieran antecedentes penales o no hayan estado detenidos o presos por cuestiones lógicas en un centro de monitoreo de prevención de inseguridad. No solamente que eso no se pide en San Martín, sino que trabajando en la Fuerza de Prevención Ciudadana, personas que tienen antecedentes penales y que han tenido problemas. Digo, si esa es la policía municipal, estamos en problemas. En graves problemas. ¿Cómo? Es una policía como de choque. Es una policía puesta al servicio policial a los intereses partidarios de un grupo político, en este caso de San Martín. Que las cámaras de seguridad tratan de vigilar si hay militantes pegando un cartel o pintando una pared, no prevención del delito. Entonces, si eso es lo que debe preocuparnos, ¿esas son las policías municipales que quieren los intendentes? Esas no son las policías municipales que entendemos nosotros que requiere el conurbano bonaerense en esta etapa. Esas no son las policías municipales que requieren, y si uno va a analizar y vayamos a los archivos, ¿cuál ha sido
La primer política que a nosotros nos pareció positiva, organizar algo novedoso, que era una expo seguridad. San Martín el año pasado organizó la primera expo seguridad de la provincia de Buenos Aires. Nosotros dijimos algo totalmente productivo, acercar a la ciudadanía cómo se previene, cómo funcionan las cámaras de seguridad, cómo acercamos a la policía al vecino. Y nos acercamos a la expo seguridad, la primera de la provincia de Buenos Aires en San Martín. ¿Y saben qué había en la expo seguridad? El primer stand de la expo seguridad era una fábrica que prepara rejas. El segundo stand era una automatización de portones para entrar y salir más rápido de las casas. La tercera era un entrenamiento personal, de defensa personal, por una escuela de taekwondo. La cuarta era un adiestramiento canino para los perros acompañarte ante una situación de riesgo. Por supuesto estaba el negociado de las alarmas, los botones antipánicos que lo compren los vecinos. Pero si esas son las policías municipales y esa es la política de seguridad que va en el conurbano, que dice, señor vecino, enciérrase en su casa detrás de la reja y la calle para los delincuentes, estamos en problema. Entonces esconden en palabras y frases lindas, policía municipal, escuela de policía, más cámaras, triplicamos los patrulleros. Ahora, para publicidad y gastar fondos en publicidad, pareciera que funciona. Ahora, la realidad es que hay un incremento de manera muy importante del delito, en este caso en San Martín, de los problemas en San Martín, y que uno quiere intervenir. Cuando dijimos estas comisarías marketineras móviles, instalaron comisarías de cristal en las entradas a los asentamientos, Ruta 8, en la entrada a la Villa 18. Lo primero que hicimos fue hacer un pedido de informes, pidiendo cuál era el motivo que nos había llevado a instalarlo en ese lugar, cantidad de efectivos. Si los vidrios eran blindados, ustedes me dirán, ¿cómo se irá a una comisaría de vidrio blindado la policía y no van a estar blindados? Nosotros sabíamos, no es que éramos unos iluminados en hacer estos proyectos de pedido de informe, sino que sabíamos que para una comisaría había destinados 2 efectivos, imagínense ustedes, 5 turnos a la semana, 2 efectivos, que los vidrios no estaban blindados. No solo que no nos contestaron, sino que la consecuencia, 15 días después de instalada, fue la muerte del oficial, porque a las 6 de la mañana tirotearon la comisaría como una cuestión de festejo después de venir a bailar, y mataron al policía. Entonces digo, esto es lo que nos debe llamar a la reflexión, esto es lo que nos preocupa, esto es lo que queremos trabajar, esto es lo que queremos discutir en el Consejo Deliberante, y como se darán cuenta es muy difícil que alguien pueda defender esto, y seguramente esta es una de las condiciones por las cuales no vienen a discutir en el Consejo Deliberante. Y debe ser porque la obra del Thompson está suspendida hace 3 meses. Entonces me parece que esto de supervisar en algún momento se va a tener que dedicar a gestionar. En algún momento se va a tener que dedicar a no inaugurar salas que fueron inauguradas por la gestión anterior. Creo que muchos de ustedes como periodistas han estado en la inauguración de la sala a finales del 2011 que inauguró Ricardo Boscus y que se colocó una plaqueta con la obra finalizada donde estaba dentro del Hospital Thompson. No solamente que esa plaqueta primero fue tapada con un ficus, sino que después retiraron la placa y pusieron otra de Catopodis, algo que es algo ilógico que no hemos visto en la política. Entonces, si eso es gestionar, y la única gestión para denominarse la obra de un hospital es cambiar la placa de quién inició la obra, dediquémonos a cómo hacemos más salas, cómo hay más médicos, cómo funcionan las guardias, por qué el Fleming no está abierto más las 24 horas, por qué se sacó el laboratorio del Hospital Marengo y el vecino Ballester tiene que venir al Hospital Thompson, por qué esta semana estuvieron tomadas 2 salas periféricas porque no hay médicos y porque no hay medicamentos. Parece que eso es lo importante y los problemas que lamentablemente no nos dejan discutir en San Martín. Y un tema, ya que abordó el tema vinculado con la salud. Porque hay similitudes, parece, entre los intendentes que integran o que participan del Frente Renovador. Sería bueno que acá en San Martín se utilicen o se asignen los recursos con criterios morales. ¿A qué me refiero? Hay comunes denominadores. Por ejemplo, uno llega a Tigre, parece que llega a Miami. Pero yo recorrí el barrio Algarrote, Ahí no tienen luz, gas, cloaca, y estamos hablando a 17 cuadras del centro de Tigre. Acá una parte es San Fernando y la otra es Tigre. Está dividido. Una parte es San Fernando y la otra es Tigre, que es donde se firmó la novela El Puntero. Y acá también, en San Martín, sería bueno que en vez de direccionar los recursos en el riego automatizado, por ejemplo, lo asignen al hospital de Thompson, que como decía recién Daniel, el otro día fui a gestionar un turno para un amigo que tenía que operar, no sabían dónde direccionar. De eso me refiero cuando se habla de criterios morales para asignar los recursos.
Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias. Un gran experto que sos. Digo, ¿cuál es más rica? ¿La de Atalaya o la de la Quijón? Si estuviera en Atalaya diría otra cosa, pero acá Sobre todo porque ahora, pero ya déjenmela comer.